Bienvenido a la zona más trendy de la capital del país, el corredor Roma Condesa. Esta es una de las que para mí es una de las calles más bonitas de Ciudad de México. Estamos circulando por Ámsterdam en la Condesa. Tiene una forma oval, casi nadie sabe por qué tiene una forma oval, de hecho por eso se llama Hipódromo Condesa. Todos estos eran los terrenos de la condesa, una mujer muy adinerada de la época, que era la condesa de Miravalles. Un dato curioso adicional es que no hay rostro de ella, no hay un registro de su imagen. Entonces es como que la condesa no tiene cara, ¿no? Como tal, se trazó un hipódromo, que es justamente la razón oval de la calle Ámsterdam. Y bueno, basta echar un vistazo y caminarle, súper agradable, súper arbolada. Además, hoy en día pues tienes un montón de restaurantes, de servicios, de bares, vida nocturna y por supuesto vías de comunicación. Aquí, a mí en lo personal, Roma Condesa siempre me ha parecido un oasis adentro de la ciudad, porque si tú no tienes necesidad de salir de Roma Condesa, es como si no experimentaras el tema del tráfico. El tráfico lo vas a experimentar obviamente hacia Circuito, hacia Insurgentes, pero esta vida caminable en la Condesa, de andar en bicicleta, la puedes hacer sin ningún problema. Tu súper, comprar tus verduritas, ir al café, reunirte con los amigos, ir al parque, llevar a tu perro. Aquí puedes hacer tu vida sin ningún problema. Te tienes que mover un poco más, tienes metro, tienes metrobús. Entonces realmente alguien que no sabe manejar en Ciudad de México puede sobrevivir en la Condesa. Chécate que estamos en el Parque México, aquí en el corazón de la Condesa, y hay patos, o sea, hay un lago con patos, no es ningún zoológico, y eso se me hace un detalle espectacular. Si te preguntas por qué de repente a tanta gente le gusta acá, pues es por este tipo de detalles, ¿no? Y la calidad de vida. Al final del día, la calidad de vida no está en los acabados o no está en otro tipo de cuestiones. La calidad de vida está en las áreas verdes y los espacios públicos que lo rodean, y eso es mucho valor agregado. Y si creías que no se podían tener amenidades en el espacio público, te sorprendería el lugar que te voy a enseñar. Hay un audiorama aquí incrustado en el corazón del Parque México, y es un rincón para la lectura, para relajarte, para meditar. Es algo asombroso, te lo explico acá para no hacer ruido dentro, pero quiero que lo veas conmigo. Es que más allá de las amenidades que te pueda dar el desarrollo donde estás invirtiendo, también es la zona a la que le estás apostando, las amenidades que te puede dar un espacio como este, simplemente pues no tiene precio. Este tipo de inmuebles que nos encontramos caminando es importantísimo que los volteemos a ver y que los ubiquemos en la historia no solo de la Roma Condesa, sino de toda la Ciudad de México, porque este tipo de inmuebles se cuentan por montones y son inmuebles que han quedado abandonados. Recordar que hubo un éxodo tras el sismo del 85 de Ciudad de México, en particular de la zona, por el estado de maltrato, el estado de conservación posísmico de muchos inmuebles, por el pánico, ¿no? Hubo mucha gente que emigró no solo a otras partes de la ciudad, sino a otras partes del país. La Roma Condesa estaba así como que 80s, principio de los 90s, como que semiabandonada, y la verdad con índices delictivos muy altos, porque pues este tipo de inmuebles se prestan para que se meta a vivir gente, los invada, muchos quedaron incluso intestados, otros tantos inhabitables, y que obviamente se prestan a otro tipo de trastornos sociales que traen otro tipo de vicios. Hay que recordar que en los 90s el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces lanzó como esta iniciativa de invitar a la iniciativa privada para que invirtiera y rescatara la zona y ampliar el radio del centro histórico de la Ciudad de México. Bueno,
Pues entonces hoy, volteando al pasado, vemos los frutos, siendo la Roma y la Condesa lo que es, uno de los puntos de mayor atracción de la ciudad, nada más que ya no nos gusta, ¿no? Porque ya es negocio para el desarrollo inmobiliario, ya es negocio para los inversionistas, pero esto sería la Roma y la Condesa si no hubiera habido intervención, y realmente sería una lástima. Entonces, obviamente, entre el desarrollo inmobiliario hay muchas cosas que conlleva ese aspecto, porque pues sí, finalmente el desarrollo inmobiliario es un negocio financiero, evidentemente es muchísimo más rentable si tienes el capital, levantar un edificio en lo que te deje la norma y hacer un ejercicio mucho más rentable, pero de la mano de dar esta reconfiguración y rescate urbano a la zona, y por eso hoy pues es lo que es. Este tipo de unidades le van a hacer todo el sentido del mundo a inversionistas que estén buscando crecimiento de capital y que estén buscando el negocio de flujo por rentas de corta estancia. La ubicación es inmejorable porque estás a 2 calles de la Glorieta de las Cibeles y a 2 calles de la Glorieta de los Insurgentes. Obviamente tienes metro, metrobús, bicicleta y una movilidad fascinante para experimentar el día a día de esta zona corredor Roma Condesa. Además tienes que tomar en cuenta naturalmente que este tipo de unidades pues no son para recibir una familia, para que la viva una familia. Este tipo de unidades, su naturaleza es para un inversionista que le haga sentido justamente eso, rentabilizar su propiedad lo mejor que se puede en el mercado de flujo, es decir, vivir de tus rentas y por supuesto también beneficiarte de la plusvalía. Pero vamos, hoy en día ya no basta tener un departamento y ponerlo a la renta por Airbnb. En la medida que haya mucha oferta, pues se va diluyendo la posibilidad de éxito. Entonces, ¿en qué sí te tienes que fijar? En que las unidades tengan diferenciadores, los proyectos tengan diferenciadores. Por ejemplo, puede ser iluminaciones indirectas que ayudan a hacer una atmósfera mucho más acogedora, pueden ser unos acabados lindos en un baño que realmente se pueda sentir como una atmósfera más de un spa, y puede ser, por supuesto, el tema de las amenidades dentro y obviamente pues la principal amenidad que yo le llamo así, que es salir y encontrarte en el corazón de la Roma Condesa. Acá enfrente justamente estamos colindando con un edificio de departamentos aquí en la Condesa que seguramente se rentan todo el tiempo. Es ese edificio de acá enfrente, pero la diferencia es que es un edificio muy normal, muy común, donde seguramente la gente busca alojarse por precio, no por experiencia. Acuérdate que el mercado hoy en día, las personas hoy en día buscan las experiencias y es donde la diferencia la hace completamente un edificio que les llena de amenidades, que les llena de experiencia, que les llena de todos estos rincones, sobre todo si la gente viene a turistear, porque a la gente le gusta subir sus fotos cuando anda de vacaciones, cuando está de viaje, seamos honestos, y normalmente este tipo de edificios son los ganadores. Evidentemente en los últimos años ha sido muy polémico el tema de la llamada gentrificación, todas estas personas de otros países que llegan de manera puntual y que mucha gente, sobre todo mexicanos, se quejan del encarecimiento de la misma, ¿no? Aquí hay que entender dos cosas de manera muy puntual. Al llegar un mercado diferente, evidentemente tiene necesidades diferentes en cuanto a restaurantes, en cuanto a servicios, y empieza a haber distintas gamas. No necesariamente todo tiene que subir de precio, sino que son gamas diferentes del servicio, ¿no? Si había antes una fondita donde yo todavía puedo ir a comer, pero de repente se pone ahí en la esquina un restaurante gourmet, bueno, pues quiere decir que ya hay mercado para ese restaurante. Ahora, el tema de las rentas, que esto es muy importante y muy polémico. Hay que entender que en este país, en México, las rentas de largo plazo te van a dejar del 4 al 6% del valor de tu propiedad. Las rentas de corto plazo, que a la llegada de todas estas personas nómadas, no solo extranjeros, sino también mexicanos, empezaron a ser
más demandadas propiedades, porque era gente que a lo mejor no se iba a quedar un año, era gente que venía por periodos de 3 o 4 meses. Hubo una mayor demanda de este tipo de inmuebles, de este tipo de arrendamientos, o mejor llamado alojamientos. Los propietarios se dieron cuenta que era más rentable, y te lo voy a poner con un ejemplo de un pastel, que es mucho más rentable vender un pastel por rebanadas que el pastel entero, ¿no? Obviamente es un tema que se tiene que regular, que se tiene que cuidar, sin descuidar al local, por supuesto, pero también sin inhibir la inversión que pueda estar llegando a la zona. Al final del día, la vida y los negocios se tratan de voltear a ver las oportunidades que están llegando y saberlas aprovechar. Y si te ha gustado lo que has estado viendo, no olvides suscribirte y tocar la campanita, porque quiero que me acompañes y juntos podamos conocer las mejores oportunidades de inversión en la ciudad.